Las 7 horas con 34 minutos. Saludamos al abogado Roger Celi. Él se pertenece a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Coordina el denominado Observatorio Legislativo. Abogado Celi, ¿cómo ve las cosas en la Asamblea Nacional, particularmente en este juicio político que, promovido por Construye, ha encontrado el respaldo del Partido Social Cristiano, cambiando las cosas para los miembros del Consejo de la Judicatura? Le damos del Consejo de la Judicatura, correcto. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar acá en Antena 1. Bueno, este proceso parece que suma apoyos. Recientemente Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana ha mencionado que es necesario realizar un proceso de fiscalización a este concurso para la renovación de la Corte Nacional de Justicia. En sus declaraciones, Veloz afirma que hay que hacer un proceso de fiscalización, lo cual es importante diferenciar de lo que es un juicio político como tal. Y a mí me llamó mucho la atención que esta legislatura inicie procesos de juicio político sin pasar el debido proceso al respecto de, por ejemplo, pedir información a las autoridades. Es decir, estamos saltándonos de alguna manera los procesos de fiscalización convencionales, en donde el legislador pide información a las autoridades, en donde él los llama a comparecer, en donde evalúa si la información, digamos, puede determinar un incumplimiento de funciones, y luego de eso se suele proceder a un proceso de juicio político. Esto no está ocurriendo en los procesos que se han presentado en la Asamblea Nacional. Y lo propio con el caso del Consejo de la Judicatura, en donde se ha iniciado sin comparecencia, sin un pedido de información y demás, procesos de juicio político. Ahora, la Revolución Ciudadana menciona que sí hay que hacer un proceso de investigación y luego posiblemente apoyarían, digamos, ellos lo dirán en el futuro, si apoyarían ya un proceso de juicio político que tiene que ver ya con algo más cercano a la censura y destitución de estas autoridades de la judicatura. ¿Cómo ve usted el tema que ha sido esgrimido entre dimes y diretes en este concurso para nombramiento de jueces, el de la independencia de la función judicial? Nuevamente se ha dicho, y en este caso lo ha hecho uno de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que un eventual juicio político a las autoridades del Consejo de la Judicatura podría poner en entredicho la independencia de la función judicial. Bueno, en este caso es importante señalar que, en primer lugar, la ciudadanía necesita confiar nuevamente en la justicia. El Ecuador necesita jueces independientes, jueces probos, jueces que puedan de alguna manera aportar a que este país tenga un mejor sistema de justicia. Luego de ello, pues en cuanto a la independencia de funciones, constitucional y legalmente la Asamblea Nacional, con mayoría calificada, con 92 votos, puede iniciar procesos de fiscalización e incluso censurar y destituir a los vocales de la judicatura, incluido su presidente. Pienso yo que no hay tal interferencia de funciones en el sentido de que constitucional y legalmente la Asamblea puede ejercer ese derecho. Ahora bien, todo podría pasar por otro nivel, por otra cuerda, cuando pues se hacen negociaciones políticas al respecto del funcionamiento de la justicia, que eso ya es otra cosa. Y recordemos un caso clarísimo, donde por ejemplo la expresidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, se benefició de alguna manera de medidas cautelares para sostenerse en el cargo como presidenta de la legislatura. Ahí sí se notó una clara interferencia de funciones de la función judicial en la legislatura, porque eso no está arreglado. La institución parlamentaria goza de autonomía, puede iniciar procesos de fiscalización independientes, así como puede autodepurarse. Y cuando la justicia interviene en esas decisiones que son de carácter político, pues ahí sí vamos a ver posiblemente una interferencia de funciones. Ahora, en el caso específico de este juicio político, pues recordemos que la justicia siempre ha interferido en las decisiones de la Asamblea Nacional al respecto de decisiones políticas de alto nivel,
y posiblemente estemos frente a posibles medidas preventivas, cautelares y demás de jueces, quizá afines a la judicatura, para detener un poco estos procesos que podrían llevarse a cabo y estar en marcha. Y eso también es Es decir, importante usted señalar, prevé quizá. una especie de pulsación de fuerzas entre las dos funciones. Sí, y claro, y la pulsión de fuerzas no es inmediata, porque recordemos que hay procesos pendientes que hay que despachar, y eso de alguna manera demorará al menos unos 10 meses. Entonces, posiblemente veremos a Wilman Terán y a sus vocales enjuiciados, quizá no a todos, por supuesto, porque hay una persona incluso que es nueva, quizá no correspondería, pero quizá veamos a Wilman Terán enjuiciado políticamente después del juicio político en contra de la fiscal. Pero ¿qué Entonces, futuro le ve usted al tema concreto y más urgente a este proceso de selección de jueces? Abogado Celi, muy buenos días. Quizás yo quisiera añadir a lo que manifiesta Gustavo en esta interferencia de funciones. Ha habido quizás algunas posiciones respecto de que este proceso debería suspenderse. ¿A quién le correspondería, fuera del Consejo de la Judicatura, tomar una decisión de si este concurso debe seguir o debe suspenderse si no pasa por un proceso dentro de la Asamblea u qué otros organismos? bueno, es importante que haya un control a este proceso, o al menos una revisión al respecto de tres cosas. La primera, se hizo o se realizaron recomendaciones por parte de la misión internacional que visitó el país, y se recomendaron pues que se hagan correcciones, y se hizo caso omiso a aquello, en primer lugar. En segundo lugar, existe pues ya denuncias o expresiones al respecto de que hubo fallas, por ejemplo, en las pruebas de confianza, y finalmente falta de transparencia al respecto de las notas, por ejemplo, y la publicación de hojas de vida. Es decir, fallas concretas dentro del propio proceso, vicios quizá de legalidad. Ahí, como bien he señalado, la Asamblea Nacional podría procesar este caso para sancionarlo después de 10 meses. Pero recordemos que, por ejemplo, la Corte Constitucional podría revisar si es que la judicatura se ha pegado o no a la ley al respecto de, por ejemplo, sentencias que correspondan a temas judiciales, o si es que ha incumplido la ley de forma expresa, y cuando determine competencias para la Corte Constitucional ciertos casos como este, pues bien podría fallar. Recordemos lo que ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde la Corte Constitucional falló en contra de su máxima autoridad, de Allen Berbera me refiero, y lo destituyó. Entonces, no es que la Asamblea Nacional es el único ente de control al respecto de un proceso de este tipo. Está, por ejemplo, la Corte Constitucional, que podría bien un ciudadano solicitar que se revise si es que este concurso está, pues, de alguna manera garantizando derechos de los postulantes, la justicia ordinaria, por supuesto. Creo que los participantes en este Entendemos que hay concurso. acciones de protección que se han interpuesto ya de por lo menos dos gremios de abogados. Exactamente, entonces la vía judicial podría ser en primera instancia un mecanismo para suspender este proceso, y en última instancia, si es que se busca que se evidencie un posible incumplimiento de funciones por parte de las autoridades de la judicatura, pues esto podría pasar a otro nivel, en donde, por ejemplo, la Corte Constitucional podría activarse, ¿no? Abogado Celi, vamos a otro tema muy importante que tiene que ver también con justicia, con la situación compleja que vive el país, en este caso con la Fiscalía General, el juicio a Diana Salazar. ¿Qué futuro tiene este? Siguen sumándose criterios en la legislatura, en el sentido de que sectores que están dentro de la mayoría de la legislatura no van a apoyar, y el día de ayer se han fortalecido, se han reforzado estas posiciones cuando Daniel Noboa, el presidente de la República, hablando por los legisladores de ADN, ha dicho: no vamos a votar nunca por el juicio a la fiscal Diana Salazar. Los juicios políticos sí tienen que ver con
temas normativos, es decir, los legisladores deben probar incumplimientos de funciones. Pero lo que manda un juicio político finalmente son los votos. Para destituir a la judicatura se necesitan 92 votos. Para destituir a la fiscal se necesitan 70. Es mucho más probable que se logre una destitución a la fiscal general del Estado porque se necesitan 70 votos. Y quienes impulsan este pedido tienen nada más y nada menos que 51. Es decir, necesitarían buscar 19 votos para lograr este fin, lo cual es posible y probable, en el sentido de que existe varios grupos de legisladores independientes que suman más de 30 votos. Y recordemos que los legisladores independientes en muchas de las ocasiones no responden a una bancada, no responden a una organización, a una tienda política. Y en ese sentido, insisto, es una cuestión de votos. Ahora, temporalmente y técnicamente, recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un orden que se debe seguir al respecto de los procesos de juicio político en la Comisión de Fiscalización. Es decir, mientras un proceso esté siendo sustanciado en la comisión, ese debe finalizar para que ingrese otro. Y ahí hay un orden que hay que respetar. Posiblemente, y lo ha dicho el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, se tratarán los juicios políticos pendientes, que son al menos 5 procesos. Luego vienen 3 más: el juicio en contra del ministro de Energía, Santos Alvite, el señor ministro del Interior, Zapata. La fiscal sería el tercer proceso. Y eso, digamos, tomaría un tiempo. Pero insisto, todo puede pasar en la legislatura porque ahí, más allá de la ley, más allá del bien y del mal incluso, mandan los votos. Y así se han tomado muchas decisiones en los últimos años de la legislatura. Ahora, el enjuiciamiento político específicamente a la fiscal debería tener un fundamento jurídico claro al respecto del incumplimiento específico de la norma. Se ha mencionado que existen 12 causales para este juicio político, lo cual tiene que ver con casos específicos que debió llevar o debía llevar la Fiscalía, caso León de Troya, entre otros, e incluso un tema administrativo de ineficiencia, mencionan los legisladores, al respecto de la gestión de la señora fiscal. No se incluye, por ejemplo, en estas causales el tema controversial que hubo en torno a su tesis de pregrado. Y en ese sentido, pues, lo que los legisladores deberán probar es, por ejemplo, lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial y esas funciones que debía cumplir la señora fiscal, de manera muy clara y expresa. Yo diría que el sumar causales o sumar justificaciones, más de 12, en cantidad, digamos, no podría probar específicamente un incumplimiento de funciones, sino es como hacer bulto, digamos, por poner un término. Lo que se debería probar es específicamente cuál fue el incumplimiento, al menos uno, de la señora fiscal en cuanto a sus funciones. Pero eso temporalmente podríamos verlo en 10 meses y quizá hayan los votos o quizá no. Ahora, abogado, suponiendo que efectivamente se cumpla con la censura y la destitución de la fiscal, ¿qué pasa con los procesos que ella emprendió? ¿Simplemente continúan con la designación de un nuevo fiscal o hay alguna posibilidad de que alguno de estos casos simplemente quede en nada? Bueno, esa pregunta me parece clave en el sentido de que desafortunadamente en el Ecuador siempre hablamos de gobiernos, siempre hablamos de políticos, pero no de estados o instituciones. ¿A qué me refiero? Cuando vimos el fenómeno de la muerte cruzada aplicada en el Ecuador, en donde la legislatura, por ejemplo, se quedó con procesos legislativos pendientes, leyes, vetos y demás, procesos de fiscalización también pendientes. Y pensamos que todo empezaba desde cero y que nada se había hecho y que las cosas pues debían comenzar de nuevo. Cuando en un Estado de Derecho, en un Estado con instituciones responsables, lo que se debería hacer es continuar con lo pendiente como política de Estado. Las leyes que se estaban tramitando deberían ser aprobadas, los procesos de fiscalización deberían continuar y lo propio con la Fiscalía General del Estado. En el caso de que se hayan iniciado investigaciones al respecto de distintos casos, esos deberían continuarse con una nueva autoridad, la cual podría determinar pues si se avanza con la misma fuerza o si no se avanza.
Entonces, creo que debemos pasar de este pensamiento cortoplacista, en donde pensamos en lo inmediato, en los políticos, en los casos coyunturales y no en los casos institucionales y que son a más largo plazo al respecto de la política institucional en el país. Entonces, en conclusión, se debe continuar. Eso es lo que es más sano, digamos, para una democracia como la nuestra. Para terminar, abogado Celi, ¿qué nos puede decir sobre el tema del Contralor General del Estado? Este ya está posesionado, está actuando. Mientras tanto, hay una comisión allí, me parece que la de Participación Ciudadana, que está ya por 2 semanas revisando el concurso de selección del Contralor. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda cuestionar al Contralor que se encuentra ya en funciones, o es un trabajo extemporáneo y cualquier cosa que se resuelva a nivel de esa comisión será una resolución inocua? Bueno, voy a empezar señalando que es necesario revisar nuestro diseño institucional de designación de autoridades. Creo que lo que está ocurriendo es una muestra de que se necesita una reforma en la materia. No me refiero únicamente al rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al respecto de los concursos o a la judicatura, sino a todo el diseño institucional de cómo estamos llevando a cabo la designación de nuestras máximas autoridades de control. Y al respecto específico del proceso de realización de la Asamblea Nacional a este concurso, pues la posesión del Contralor creo que es irreversible, en el sentido de que él ya está ejerciendo su cargo. Si es que esta comisión quiere revisar el concurso, pues deberá ir en contra de quienes lo hicieron, más no de quien concursó. En este caso, posiblemente esta comisión de fiscalización lo que haga es determinar responsabilidades en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, revisar causales, incumplimiento de funciones y proceder a un juicio político para una Esas posible quejas que siguen llegando a través de las redes sociales desde el exterior, desde Bélgica concretamente, no tienen asidero. Es posible la destitución de quienes hicieron el concurso, es decir, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, más no del Contralor. El Contralor seguirá en funciones. Si es que incumple funciones, pues posiblemente la Asamblea active un juicio político. Pero digamos, el concurso ya es cosa juzgada, ya está hecho, ya hay un Contralor posesionado y demás. Creo que eso no va a cambiar. Lo que sí podría cambiar es que los consejeros de Participación Ciudadana no permanezcan en su cargo debido a un posible incumplimiento de funciones en este concurso que está investigando la Comisión de Fiscalización. Pero el país tiene Contralor titular y eso es una realidad. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, a las órdenes siempre. Declaraciones del abogado Roger Celi. Él se pertenece a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es coordinador del Observatorio Legislativo.